tomar su asiento. Sean todos bienvenidos una vez más. Me toca compartir la palabra el día de hoy, que lleva por título La fe que viene. El libro de Marcos 10, 46 al 52 dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Así que el tema del día de hoy, la fe que viene. Ciertamente todos nosotros como seres humanos crecemos, y mientras vamos creciendo nos enseñan que debemos de tener fe en algo. Y todos crecemos poniendo la fe en algo o en alguien. Muchas veces en los niños se va creciendo esa fe de que es mi superhéroe es este, mi superhéroe es aquel otro. Es una fe que se coloca. Cuando no conocemos al Señor, la fe puede ser puesta en ídolos, imágenes, pero es una fe. Ahora bien, aquí nos enseña algo importante, que la fe viene por el oír. Esto es lo primero. La fe viene por el oír. El libro de Romanos 10, 17 lo dice así. Dice que Jesús respondió y dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y siempre hemos sabido que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11. Estamos claros hasta allí. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todos seres humanos crecen con esta fe, una certeza de que van a recibir o que van a tener algo que se quiere o se necesita. Pero la fe que viene por el oír fue lo que practicó Bartimeo. Dice allí: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, una condición, no podía ver quién era Jesús. Pero algo importante, resalta no solamente la condición, sino también de quién era hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Sigue la condición. Pero el verso 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno. Oyendo. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? Si tú estás escuchando las noticias que no son tan buenas, vas a vivir posiblemente en temor, en ansiedad, vas a vivir preocupado, vas a tener esa inquietud dentro de ti.
Pero cuando tú escuchas la palabra, vas a estar seguro, no vas a tener insomnio, vas a dormir en paz, vas a tener la confianza plena de que Dios te va a librar, de que Dios te va a guardar. Este hombre Bartimeo nació posiblemente en esta condición y él desarrolló ese sentido, el sentido del oído. Cualquier cosita, él sabía de qué lugar era el sonido, en qué dirección, porque ya tenía su oído preparado o afinado para cada sonido que él escuchaba. Así que a lo que él oyó, que era Jesús Nazareno, él comenzó a actuar. Pero pasó ¿por qué? Porque él había oído la palabra, que la palabra es vida, que la palabra nos guarda, que la palabra cumple el efecto por el cual es declarada, que la palabra de Dios no pasa. Él había escuchado que la palabra de Dios se cumple a favor de nuestras vidas. Y por supuesto había escuchado de Jesús, quien dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Él escuchó de Jesús, que Jesús vino a la tierra para darnos libertad, sanación, redención, vida eterna. Y como él había oído hablar de este Jesús, entonces empieza diciendo ahí, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a actuar. Este actuar que él hacía, lo hizo con lo que él tenía. No se podía levantar de inmediato a causa de la multitud que seguía a Jesús. Eran muchos sonidos lo que él estaba percibiendo. Era mucho el ruido, era mucho las voces que él estaba allí recibiendo. Pero él oyó que era Jesús. Y él comenzó a actuar. Ahora bien, déjame decirte, en ese momento, él no había visto a Jesús, no sabía cómo era Jesús. Muchas veces cuando nosotros predicamos de Jesús a otras personas, las personas no saben quién es Jesús. O han oído solamente, sí, ese es el que siempre proyecta, que vino a la tierra, que murió y que resucitó. O ese Jesús es el que está crucificado. A lo mejor es lo que han escuchado. Y cuando nosotros le presentamos a este Jesús, le estamos presentando al que nos dio la oportunidad de tener la vida eterna. Por eso no debemos de callar. Bartimeo no se cayó. Cuando él escuchó de Jesús, nuevamente revivió en él la esperanza. Yo necesito tener a Jesús en mi vida. A lo mejor nosotros también llegamos así, en el momento que llegamos. Ya no teníamos esperanza. Pero cuando escuchaste hablar de Jesús, volvió en ti la esperanza. Y es la que tú debes mantener día a día. Esa esperanza puesta de que Jesús puede cambiar tu condición. Él puede transformar tu condición y llevarte a una posición. Porque muchas veces las situaciones vienen, la aflicción viene a nuestras vidas. No estamos exentos. Ninguno estamos exentos a que venga una aflicción.
Pero si tú confías plenamente en Jesús, que es lo que hizo Bartimeo y lo que nosotros debemos hacer, confiar plenamente en Jesús. Y tú me puedes decir, pero pastor, yo no veo a Jesús. Pero debes poner tu confianza en Él cada día. Bartimeo no lo vio, pero puso su confianza y empezó a actuar, a dar voces, a gritar: Jesús, Hijo de David. Imagínense tal cual era su confianza. Imagínense caminar por el centro en los días que más fluye la gente. Mire, eso allá es un vocerío. Ahora, imagínense Bartimeo allí en el camino sentado, con ese vocerío. La única manera de llegar a Jesús era por medio de su boca. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros debemos orar. Siempre debemos de presentarnos delante de Él con oración. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y nosotros debemos de presentarnos, accionar, actuar, como lo hizo Bartimeo. Comenzó a dar grito, comenzó a orar. ¿Dónde está Jesús? Pero no solamente eso, sino que dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase. Miren, ¿sabes qué pasaba allí? Este es el segundo punto: callar las voces. Con tu oración tú tienes que callar las voces que se levantan a tu alrededor. Tú no puedes, no lo vas a lograr, no es para ti, no es el tiempo. ¿Ya para qué? No es la edad tampoco. Se te pasó la vida. Tienes que callar las voces que te atemorizan. Las voces que te causan miedo. A él le reprendían para que se callase. Cállate, enmudece. No molestes al Maestro, no molestes a Jesús. No insista. ¿Hasta cuándo vas a pedir lo mismo? Pero vienen los miedos a la mente. Tú debes de callar a través de la oración estas voces de miedo, estas voces que vienen a paralizarte, a detenerte. Y compartía con mi amada cuán importante es que nosotros nos levantemos por medio de la palabra. El libro de Daniel, capítulo 3, nos hablan de unos hombres que pudieron callar estas voces. Daniel 3, 16, dice de la siguiente manera: ¿lo tienen allí? Habla de unos hombres, amigos de Daniel, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Usted va a leer el libro de Daniel, desde el capítulo 3, desde el verso 1, habla de que se levantó una estatua del rey para que le adoraran, le sirvieran a esa estatua. Pero estos tres hombres que adoraban al Dios, el único Dios verdadero, no lo hicieron.
y le presentaron, lo trajeron ante el rey, dijeron: rey, aquí están ellos que no obedecen tu voz. Y el rey le dice: cuando suene los instrumentos ustedes tienen que adorar. Y ellos respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El verso 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Y dice el verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense que ellos determinaron callar la voz que le venía a infundir temor, la voz que le venía a infundir miedo, la voz que le infundía preocupación, la voz que le infundía ese sentir de quedarse paralizado. Pero ellos respondieron: solamente a Dios adoraremos y Él nos librará aún de tu mano. Ellos callaron esa voz al responderle de esta manera al rey, por causa de que Él le pedía que hicieran lo contrario a lo que ellos venían o estaban estableciendo en esa ciudad. Pero estos tres hombres adoraban al Señor, al único Dios verdadero, a quien nosotros también adoramos. Y ellos no tuvieron temor de decirle: solamente a Dios, nuestro Dios, serviremos. Y es lo que hoy tú también debes poner en práctica. No le sirvas a otros dioses. Sírvele solamente al Dios que conociste, al Dios que estás caminando, al Dios que hoy tú le sirves. Porque Él te va a ayudar. En el momento de la angustia te va a librar. En el momento de la opresión te va a librar. En el momento de la necesidad te va a suplir. En el momento que tú necesites, Él va a estar, porque Él no nos deja solos. Siempre está y estará con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que calla las voces. Dice ahí en el verso 48 del libro de Marcos: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba. ¿Qué dice allí? Clamaba mucho más. Tenía la circunstancia, tenía enfrente las voces que no les daban oír, tenía presente que le decían: cállate, no prediques más. A lo mejor a ti te ha pasado, te han dicho: cállate, no prediques más, no queremos escuchar de ese Jesús, no queremos escuchar la palabra. Cállate porque ya yo sé, tengo mucho cuento de eso. Pero él, ¿qué hizo? Clamaba mucho más. Es decir, no se cayó, no se detuvo allí. Y es lo que nosotros debemos hacer: no callar, no avergonzarnos. La palabra no avergüenza. La palabra de Dios es poder. El Evangelio es poder, no es religión, es poder. Tú debes de tenerlo presente. Cada día la palabra es poder. El Evangelio de Cristo es poder para nosotros cada día. Superar cada obstáculo por medio de ese poder. Y el clamor que él hacía era el siguiente: Hijo de David, ten misericordia de mí. A lo mejor tú has caído, a lo mejor sientes que pecaste, que le fallaste al Señor, que hiciste algo que no debías hacer. Pero hoy te digo, así como él clamó, él pidió misericordia.
su clamor era más intenso. Así debemos de presentarnos delante de Él, con un clamor más intenso. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Si te he fallado, perdóname. Señor Jesús, tú sabes la condición que estoy, líbrame. No quiero vivir más así. Señor Jesús, no puedo con esta situación. Ayúdame a salir y seguir adelante. Cuando nosotros nos levantamos y callamos las voces que nos intentan detener, Dios responde a nuestra oración. Dios responde a nuestra petición. Dios responde porque nuestro clamor supera ese límite que se interpuso, esa pared, esa barrera de separación que se interpuso. Cuando tú clamas más intensamente, el Señor viene a tu ayuda. Así que hoy te digo, amado, clama más intensamente. No te detengas en clamar, en pedir la ayuda al Señor, porque Él siempre se va a manifestar a favor de ti en todas tus necesidades. Lo tercero que hizo el hombre, Bartimeo, fue soltar la capa. Dice el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. Fíjense que por causa del clamor vino la respuesta favorable a la petición que él estaba haciendo a Jesús. Todos en algún momento tenemos una necesidad específica. Necesidades siempre vamos a tener. Pero déjame decirte, en algún momento en nuestra vida tenemos una necesidad específica. Y es allí cuando nosotros debemos declamar, orar más intensamente. Y Jesús va a responder. Allí Él se detuvo. Y no solamente se detuvo, mandó a llamarle. Y llamaron al de la condición. Dice, y llamaron al ciego. Llamaron al de la condición. Llamaron ese que tenía la condición. Dios te llamó a ti bajo una condición. Y si estás aquí hoy es porque Él te sacó de esa condición. Sí. Si estás escuchando el mensaje es porque Dios te sacó de la condición. Dáselo fuerte. No te canses de aplaudir. Gózate y alégrate porque Él te sacó de la condición. Por eso estás aquí hoy. Pero debes de soltar la capa. La capa en la antigüedad representaba el tener esa condición. La capa en la antigüedad funcionaba como un distintivo, como decir, él tiene que estar así para ser identificado de que tiene esa condición, para ser identificado que está junto al camino, para ser identificado de que él puede mendigar. Era un reglamento. La capa era un reglamento. Esa es la capa que antes nos identificaba. No es que ese hombre siempre fue un borracho. No es que ese fue un fumador. No es que ese fue un mujeriego.
No es que ella era gritona. No es que ella peleaba mucho. Suelta la capa. Si se te manifiesta de vez en cuando, suelta la capa. No las arrastres. No la lleves contigo. Suelta esa capa. No es que ella, mira, escuchó lo que escuchó y fue y se lo contó a aquella otra. Suelta la capa. En la antigüedad esta era la capa que identificaba al ciego. Hoy pueden ser estas capas que le estoy mencionando. Pero debes de soltar la capa. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Suelta la capa. No sé con qué te puedes identificar, no sé qué estás viviendo, no sé cuál es el proceso que estás viviendo, pero hoy te digo, suelta, arroja la capa y ven delante de Jesús. Dile cuál es tu situación, cuál es tu condición, de qué quieres salir, qué te aflige, qué es lo que te está causando preocupación, qué pensamientos están rondando tu mente que te quieren separar de buscar a Dios, de buscar su presencia, de buscarlo a Él cada día. Suelta esa capa, suelta esos pensamientos y ven delante de la presencia del Señor. Y ven delante de Jesús. A lo mejor él no había visto a Jesús, pero él la arrojó. Antes de llegar a Jesús, él dejó la condición. Manifestó lo primero, manifestó la fe. Trabajó en callar las voces. Tú eres un pecador, tú no puedes ir a la iglesia, tú eres un pecador porque hiciste eso, eres un mentiroso. Ahora le toca arrojar la capa, dejar la condición, creer antes de ver a Jesús que cuando tú te presentes te va a dar la respuesta, va a tener el favor en tu vida, su mano va a obrar en ti. La capa era lo único que lo mantenía sustentado, porque como lo identificaba que por causa de ella él podía mendigar, ya sin la capa no podía tener ninguna otra entrada de sustento para su vida. Pero era la capa incorrecta que él tenía. Así que hoy te digo, suelta la capa. La capa también puede ser tu pasado. Ya no viva pensando en el pasado. No, es que cuando estaban aquellos años, yo tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. Y ahora no tengo nada. Pero tienes a Cristo. Ahora tienes a Cristo. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Suelta tu pasado. Vive confiado en lo que Dios puede hacer. Depende solamente de lo que Dios te quiere dar ahora. Suelta lo que te ata o lo que tú crees que te mantenía atado al pasado.
y Dios va a obrar en hacer cosas nuevas y maravillosas a través de tu vida. Cuando Él vino a Jesús, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínense, si Dios conoce todas las cosas, conoce nuestras necesidades, conoce la situación que estamos viviendo, el proceso que estamos llevando, y tú te presentas delante del Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, oye mi voz, oye mi clamor, y Él te dice, ¿qué quiere? Señor, pero estoy clamando, estoy orando, es mi petición delante de ti que presento cada día, y aún así me pregunta, ¿qué quieres que te haga? Una vez más, si Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? A lo cual Él respondió, dice, y el ciego le dijo, el de la condición, le dijo a Jesús, Maestro, que recobre la vista. Jesús sabía la condición. Por favor, Señor, me imagino yo los que estaban alrededor, ¿qué pregunta es esta? Si tú sabes lo que Él está viviendo, tú sabes el proceso que yo estoy pasando, tú sabes que en mi bolsillo no hay más que factura. ¿Cómo tú me vas a preguntar qué quiero? Pero ¿sabes qué? Muchas veces no recibimos la respuesta favorable o oportuna a nuestras peticiones porque no pedimos correctamente. No pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino que pedimos para nuestro beneficio. Por eso muchas veces no llega la respuesta favorable. Bueno, sí, yo lo perdono, pero en la bajadita lo agarro. Ese es tu beneficio. No es el beneficio de la voluntad del Señor. Muy diferente, yo lo voy a perdonar para que conozca a Cristo y también venga al cambio, para que también venga a la vida eterna. Por eso lo voy a perdonar por lo que me hizo. Y muchas veces nuestras oraciones, peticiones delante del Señor, es para nuestro beneficio. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él pudo haber dicho, Señor, este propósito que tú me enviaste a hacer, no lo quiero vivir. No quiero pasar por el maltrato, por la humillación, por los látigos. Él pudo haber dicho de esa manera, para su beneficio, pero no era el beneficio de Él, era el beneficio del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna otra manera, otra posibilidad, otra oportunidad, Señor, si alguien más está dispuesto, si tú encuentras a alguien, pasa de mí esta copa. Pero, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Él, del Padre, es esa, que cumpliera su propósito, para que hoy en día nosotros tengamos el beneficio de entrar confiadamente delante de la presencia del Señor, adorarle, honrarle, servirle.
Y cuando Jesús le pregunta esto al de la condición, al ciego, a Bartimeo, lo hace para ratificar que su petición era la adecuada. Le dijo que recobre la visión, que recobre la vista, que yo vuelva a tener sueños, que yo vuelva a vivir confiadamente, que yo vuelva a estar delante de ti, que yo pueda ver claramente lo que tú me estás hablando a través de la lectura de la palabra, que yo pueda ver cómo tú obras a favor de mi vida y de mi familia. Quiero recobrar la visión de servirte a ti, al Dios verdadero. Quiero recobrar la visión de honrarte a ti, para no estar en un solo lugar, sino para lo que viene, el cuarto punto, seguir el camino. Y Jesús le dijo, el verso 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El libro de San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Seguir el camino es seguir a Jesús, seguir el ejemplo, buscarlo de todo corazón. Él es el camino al Padre, no hay otra verdad, Él es nuestra verdad, Él es la vida. Te puede decir, no, yo estoy sano porque yo hago ejercicio, como bien, pero déjame decirte, Él es la vida eterna. Todos tenemos un tiempo aquí en la tierra, todos tenemos un determinado día, un determinado lugar, un determinado momento para encontrarnos con Jesús. Pero déjame decirte, nosotros no debemos de tener temor cuando llegue ese día. Más bien, debemos de gozarnos, porque vamos a la vida eterna. Estamos aquí preparándonos para cuando llegue el momento de recibir la vida eterna. Debemos de tener la confianza, la certeza, la plenitud de que nosotros ya tenemos ganada la vida eterna, pero también poder dar a otro lo que nosotros tenemos. Seguir el camino es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Seguir el camino es predicar lo que Él ha hecho en nosotros. Seguir el camino es hablar la palabra del Señor. Aunque nos señalen, aunque nos critiquen, aunque hablen mal de nosotros, aunque se burlen en tu cara, seguir el camino es mantenerse fiel cada día. Seguir el camino es vivir para Cristo, avanzar sin detenernos. Seguir el camino es mantenernos firmes en la fe
que practicamos, que hemos creído y que profesamos. Amén. Así que le voy a invitar que se ponga de pie. Esta es la fe que viene. Ahí donde estás vas a cerrar tus ojos. Si quieres pasar adelante lo puedes hacer. Preséntate delante del Señor. Dile al Señor allí donde está: aquí estoy delante de ti. Abre tus labios. La fe viene por el oír. Abre tus labios, abre tu boca. Manifiéstate. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús, delante de ti. Te presento mi condición. Preséntale esa preocupación. Preséntale esa ansiedad. Si no has podido dormir estos últimos días, preséntaselo al Señor en esta hora. Si tienes un dolor, una afección, preséntaleselo al Señor a esta hora. Calla las voces que te afligen. Esa voz que te dice: no te vas a sanar. Esa voz que te dice: no te vas a curar. No hay remedio para ti. Esa voz que te dice: tu hijo no va a cambiar, tu hija no va a cambiar. Esa voz que te dice: ya se te pasó el tiempo. Calla esas voces en tu mente. Esa voz que te dice: tú no sabes predicar. Esa voz que te dice: tú no conoces la palabra del Señor. Abre tus labios y manifiéstaselo al Señor. Estoy delante de ti, Señor. Dile: hoy quiero soltar la capa. Hoy quiero soltar lo que me identificaba. No quiero ser el mismo. No quiero que me llamen más mentiroso. No quiero que me llamen más mujeriego, gritón, gritona. No quiero, Señor, vivir esta situación que se manifiesta en mi vida. Dile: hoy quiero seguir el camino. Padre, presento este pueblo maravilloso delante de ti, creyendo que tú te manifestarás en cada uno de ellos. Hoy creo que tu palabra cumple el efecto por el cual fue declarada el día de hoy. Esta palabra es para cada uno de nosotros, Señor. Esta es palabra tuya, viva, que vino en un tiempo favorable. Te pedimos, Señor, que cada día, Padre, tu fe se manifieste en nuestras vidas. Que esa fe crezca, Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que esa fe, Señor, crezca en cada uno de ellos. Tu palabra, Señor, nos enseña el día de hoy que ella viene por el oír y el oír tu palabra. Que se ha manifestado, Señor, nuestros oídos abiertos para escuchar solamente tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a callar las voces, Señor, internas. Las voces, Señor, que se nos presentan para detenernos. Ayúdanos a mantenernos confiados, Señor, en ti. Ayúdanos para que no nos desviemos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos, Padre, a soltar las capas que nos identifican, a arrojar las capas, dejarlas junto al camino y seguirte a ti, Señor, en todo momento.
Que esta palabra fluya, Señor, se manifieste. Que esta tu palabra, Señor, sea una realidad, una vivencia cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque creemos que viene tu ayuda a favor de cada uno de ellos, del norte, del sur, del este y del oeste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.